Dios los bendiga, mis hermanos. Saludos a todos. Estaremos prontamente comenzando con nuestra martes de oración y exhortación. Vamos 2 segunditos para que vayan conectándose poco a poco. Saludos Iván. Saludos Karen. Veo por aquí que está conectándose Edwin. Mi hermana Betty, Dios me la bendiga mucho. Saludos, espero que esté bien. Iván, saludos a mí, mi hermano. Un momento, mis hermanos, le damos gracias a nuestro Dios. Lidia. Saludos, pastor. Saludos, Lidia. Dios los bendiga a todos. Vamos a ir comenzando con este martes de oración y exhortación. Un privilegio nuevamente el poder estar con ustedes, mis hermanos, que sea en la distancia. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos da juntos y espero que lo aprovechemos, ¿verdad? Y oremos juntos y tomemos este tiempo como iglesia para orar, aunque sea a la distancia, mi hermano. Nos une el Espíritu que es dado por nuestro Señor y Él nos da unidad, y aunque estemos en la lejanía, nos mantenemos unidos, aunque no sea lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y les digo, ¿verdad? Con un corazón a veces dolido por esta situación, pero descansando en el Señor, porque ya los extraño y quiero, ¿verdad?, estar con ustedes adorando junto a nuestro Señor. Y los martes es un día muy especial cuando nos reunimos a orar. Saludos Karen. Amén. Saludos mi hermana Ana, Betty. Comencemos, vamos a orar, a hacer una oración de acción de gracia a nuestro Dios. Siempre comenzamos de esta manera. Es importante en nosotros reconocer que a pesar de cualquier circunstancia, Dios es merecedor de toda gloria, es merecedor de toda honra y de todo honor. Ante cualquier dificultad, ante cualquier circunstancia, su nombre debe ser exaltado. Y no en una pequeña manera, sino en gran manera. Por lo tanto, mis hermanos, oremos juntos a nuestro Señor, dándole gracias. Señor Padre Santo, Padre bueno, oh Dios, tú que has creado los cielos y la tierra, tú que sostienes tu creación, Señor, tú que estás sentado en tu trono, que vives y reinas por siempre y para siempre, que ante tu santidad los seres que son creados para tu servicio se cubren sus rostros y se cubren sus pies ante tu santidad, ante tu grandeza, porque tú sigues siendo inigualable. Oh Padre, a ti nos acercamos, reconociendo el Dios santo, 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 que es merecedor de toda gloria y toda honra a pesar de cualquier circunstancia que pueda estar sucediendo. Él sigue siendo Dios, y no solamente un Dios ajeno a su creación, sino que un Dios que activamente está obrando en su creación y que tiene el control soberano de lo que sucede. ¿Quién le ha dado consejo al Señor? ¿Quién le ha tenido que otorgar entendimiento a nuestro Dios? Nadie, mi hermano, nadie, mis hermanos y mis hermanas. Él sigue siendo el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce y que sigue siendo todopoderoso y digno de alabanza y de adoración. A ese es el Dios que nos acercamos hoy, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo nuestro pecado y pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas, pero reconociendo que a pesar de que nuestras faltas son muchas, su gracia y su misericordia es mayor. También nos acercamos irrumpiendo en acción de gracias porque nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Y ahora, por su gracia y por la obra perfecta de Cristo, ahora podemos acercarnos con toda confianza. Ahora somos receptores de su gracia. Ahora se nos ha mostrado misericordia. Ahora hay paz con Dios. Ahora tenemos entrada a una gracia en la cual estamos firmes. Y ahora, mis hermanos, tenemos esperanza.
No debe haber otra cosa que mueva nuestro corazón a adorar y a exaltar a nuestro Dios que no sean las acciones de gracia por la gran salvación que Él nos ha dado en Cristo. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Es por medio de su obra que hemos sido llamados, es por medio de su obra de redención que hemos sido justificados, hemos sido santificados y seremos en algún momento glorificados. Es por su gracia, es un plan que Él ha ideado. Irrumpimos en adoración, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Oh riquezas de la sabiduría del Señor, cuán insondables son tus caminos. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre, por siempre y para siempre. Gracias por tu provisión a nuestros hogares, que nunca ha faltado. Te damos gracias, Señor, que aunque tu Hijo no tuvo donde recostar su cabeza, nosotros tenemos donde recostar nuestra cabeza. Gracias por nuestros trabajos, Padre, que es el medio por el cual nosotros no solamente proveemos a nuestros hogares, sino que también somos útiles para la expansión de tu reino en este mundo. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de esa obra que siempre trae frutos, Padre, de salvación a los que no te conocen. Oh Padre, ahora en este momento que vamos a orarte, Señor, que vamos a exponerte las peticiones y que vamos a traer este corto tema para meditarlo y para examinarlo. Oh Padre, te pido por cada uno de los hermanos que está aquí escuchándonos por este medio. Abre sus corazones, Señor, y abre sus mentes para que esto no solamente se quede en un tema más, sino que es tu palabra predicada y obre en nuestros corazones. Nos haga ver, como dice Hebreos capítulo 4, que tu palabra es viva y es eficaz y es esa espada más cortante, esa espada de dos filos que es más cortante, que llega hasta lo más profundo de nuestro entendimiento, que nos hace ver realmente cómo somos delante de ti, al cual no podemos esconderle nada. Todo está al descubierto, Padre, ante sus ojos. Oh, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ser convencidos de la misma para tu gloria, Señor, porque nosotros no queremos otra cosa que no sea el vivir para tu gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Saludos Luisé, Benjamín, que han entrado, mi hermana Lourdes y Angie, saludos. Gladys, te bendiga. Cristian, saludos. Y Esteban, Dios los bendiga. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a tener la continuación de lo que dejamos la semana pasada en cuanto a Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Vamos a leer esos tres versículos y vamos a dar comienzo al tema que tenemos para hoy. Dice la palabra de Dios, y leo de la nueva traducción viviente, carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice la palabra de Dios: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y dejamos la pregunta la semana pasada, viendo este texto, ¿cuáles son las características de las personas sabias que dan importancia a su caminar cristiano? ¿Cuáles son las características de las personas sabias que dan importancia a su vida espiritual, si lo podemos llamar de otra manera? Y vimos la semana pasada cómo el creyente debe de andar, y esa palabra la discutimos, cuál es el sentido que el apóstol Pablo le da en este contexto, ¿verdad? Como dice el versículo 15, es la misma palabra: tengan cuidado de cómo viven. En otras versiones habla de anden, en otras palabras dice vivan conforme al llamado. Lo que nos quiere decir esta palabra es un estilo de vida. Por lo tanto, el creyente, el estilo de vida del creyente debe ser uno que se aprovecha de cada oportunidad, entendiendo
que el tiempo que Dios le ha dado, valga la redundancia, es de Dios. Dios nos da el tiempo. Él es el que determina cuándo nacemos y es el que determina cuándo morimos. Y por lo tanto, a lo que Pablo está hablando en esta carta, estos creyentes, y que nosotros debemos de vernos de la misma manera, somos creyentes, no hemos nacido de nuevo para vivir en la oscuridad de nuestras mentes, sino no estamos para vivir siguiendo las pasiones y los deseos de nuestra carne. Entonces, ¿qué debemos hacer? El creyente debe tener un estilo de vida y se debe caracterizar de un estilo de vida diferente. O sea que Pablo está diciendo que el creyente, en lo que vimos la semana pasada, debe vivir con la conciencia, consciente de que el tiempo no es de él, el tiempo es dado por Dios y por lo tanto debemos aprovechar cada oportunidad, porque Pablo dice que en ese tiempo los días eran malos. Al igual que hoy día, los días siguen siendo malos, la gente sigue viviendo para sus deleites y placeres. Vemos gobernantes abusando de los pueblos. No hay nada nuevo debajo del sol. Por lo tanto, nosotros debemos de vivir aprovechando cada oportunidad, entendiendo que el tiempo es dado por Dios y la oportunidad que tenemos es grande. Mi hermano, nosotros somos sal y luz en este mundo, por lo tanto, las prioridades del creyente deben estar centradas en que en glorificar a Dios, en exaltar a Dios, en vivir para su gloria, en hacer todo para la gloria de Dios. Eso es aprovechar el tiempo. Ya nosotros no vivimos para lo que vivíamos antes. Hemos nacido de nuevo y ese nacimiento es dado por Dios. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Nuestro corazón ha sido cambiado, y cuando hablo de corazón es todas nuestra voluntad, nuestros pensamientos, todo ha sido transformado por una obra de nuestro Señor por medio de su Espíritu. Por lo tanto, el creyente no se caracteriza por perder el tiempo, no obstante, sino que lo aprovecha porque entiende su rol, entiende no solamente que Dios lo ha salvado, sino que ahora él tiene un propósito, vivir para su gloria. Y por lo tanto, Pablo exhorta a estos creyentes, eso fue lo primero que vimos, esa primera característica de las personas sabias, que le dan importancia a su vida espiritual, aprovechan el tiempo. Lo que veremos hoy, en segundo lugar, una persona sabia que le da importancia a su caminar cristiano, entiende la voluntad de Dios. Y no podemos ver este versículo, mis hermanos, sin perder de vista lo que el apóstol ha dicho anteriormente. Leo nuevamente el versículo Efesios capítulo 5, 15 al 17. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Aprovechen el tiempo en estos días malos. Es como si el apóstol estuviera diciendo, ante esta realidad de que los días son malos, aprovechen el tiempo, no anden actuando sin entendimiento, no anden actuando sin pensar. Mira cómo dice Hendrickson en su comentario, hablando sobre este pasaje. En vista de que el peligro es grande y la maldad es tan espantosa, la oportunidad tan preciosa, y en vista de la necesidad de una constante vigilancia y de un intenso esfuerzo, de un firme celo, no deben ser absurdos, no deben pensar de una manera ilógica, no deben pensar sin sentido. El creyente es sabio y lo contrario a la sabiduría es la necedad. Y me recuerdo, yo creo que el pastor puso en Facebook un post hoy hablando sobre
que el que dice que no hay Dios es el verdadero necio. Nosotros no podemos vivir como necios. Si nosotros somos sabios, esto no es por un esfuerzo de nosotros, sino porque Dios, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra, hemos sido hechos sabios. Ahora podemos ver la realidad de este mundo, ahora podemos ver la realidad de nuestro pecado, ahora podemos ver la realidad de nuestras luchas y ahora podemos disfrutar no por nuestro esfuerzo y porque hemos hecho algo, sino porque Dios lo ha hecho, de conocer a Dios. Por lo tanto, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El creyente no debe ser caracterizado por andar sin pensar, sin sentido, no. El creyente no piensa de una manera ilógica. Entonces, si el creyente no piensa de una manera ilógica, ¿qué es lo lógico, Pablo? Podemos preguntarnos, entender la voluntad de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya tú no eres lo que eras antes. Eso es lo que el apóstol está tratando de llevar en estos capítulos de la carta a los Efesios, del capítulo 4 en adelante, es la manera práctica en la cual el creyente debe de vivir, en la manera práctica en la cual estos que han sido llamados por Dios deben de vivir en este mundo de oscuridad. Ya no éramos, mis hermanos, lo que éramos antes. ¿Cómo éramos antes? Bueno, el mismo apóstol Pablo en la misma carta lo habla claramente. Creo que los tocamos la semana pasada, pero vale la pena volver a ir a estos pasajes, porque yo creo que nos recuerdan nuestra condición delante de Dios, por la cual no debemos de gloriarnos ante Dios de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Mire cómo dice el capítulo 2 de la carta de los Efesios, versículos 1 y 2. Muchos de ustedes conocen este pasaje. Es como si hiciéramos la pregunta, Pablo, ¿cuál era la condición de los efesios? Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3. Pablo, esto eran algunas personas. ¿A quién aplicaba esto, Pablo? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, ¿qué Pablo está queriendo decir aquí? Que el creyente no debe caracterizarse por eso. Ya no somos lo que éramos antes, hemos sido regenerados. Ya nuestra vida no se caracteriza por la práctica del pecado, ya no tenemos esa sujeción, esa esclavitud al pecado. No, ahora somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, ya no vivimos así. Antes vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, pero ya no. Dios ha mostrado su gracia y su misericordia, como continúa diciendo el capítulo 2, versículo 4 de la carta a los Efesios. Antes no teníamos Dios y no teníamos esperanza. Ahora tenemos Dios, tenemos esperanza, como dice el versículo 12 de este mismo capítulo 2, y estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es la intención de Pablo aquí? El creyente debe tener cuidado de cómo vive, de vivir no como necios, sino como sabios, sacar el mayor provecho de su vida, no actuar deliberadamente, no actuar sin pensar, no actuar de una manera ilógica, sino lo lógico para el creyente es actuar conforme a su nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de uno que ha nacido de nuevo realmente. Por eso Pablo en el versículo 17, volviendo al capítulo 5 al que comenzamos, el 17, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan.
El mismo apóstol en el capítulo 5, versículo 10 lo dice claramente: averigüen bien lo que le agrada al Señor. ¿Qué debemos entender? Su voluntad. Lo que Él quiere que hagamos. A veces tenemos una confusión, muchos creyentes, de que entendemos que Dios nos salva y nos deja ahí. No, Dios tiene propósito, y muchas veces esa palabra se ha mal utilizado tanto para añadirle todo lo que nosotros queremos ahí. No, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Bueno, el propósito es yo seguir mis sueños. Muchos dicen. El propósito es que las cosas me vayan bien en mi trabajo. Ese es el propósito que Dios quiere para mi vida. Estamos mal, ese no es el propósito. El propósito ya ha sido determinado por Dios y es revelado en su palabra. El propósito de Dios es formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Eso es lo mismo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4. Y por eso a mí me encanta ver los textos dentro de su contexto, para que nosotros podamos entender la intención del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 4 habla de el propósito de los apóstoles, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, es con el fin de que edifiquen el cuerpo de Cristo, es con el fin de que preparen a los creyentes para la obra del ministerio. Y no solamente eso, sino para que crezcamos a la imagen de Cristo. ¿Y cuál es lo consiguiente de eso? No vamos a ser movidos por ningún viento de doctrina, sino que hablaremos la verdad en amor. El propósito de Dios es formar la imagen de Cristo en cada uno de los que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo y ha salvado por medio de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Ese es nuestro propósito. Ese propósito está de acuerdo con el primero que tú pensaste. Si no, no hemos entendido la voluntad de Dios. Miren cómo dice Romanos, capítulo 12. Versículo 2, y es un versículo que es muy parecido a lo que Pablo está hablando aquí en capítulo 5 de la carta a los Efesios. Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo conocido. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, o en cambio, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán ¿a qué, Pablo? A conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Y cómo es esa voluntad, Pablo? La cual es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde conocemos la voluntad de Dios? Yo creo que si tú llevas asistiendo a nuestra iglesia por años, siempre llegamos a la misma conclusión, a la necesidad de la palabra de Dios. Dios ha revelado su voluntad y su voluntad está en su palabra. ¿Cómo Él quiere que hagamos? No solamente eso, cómo Él ha tratado con nosotros. ¿Cuál era nuestra condición natural? ¿Estábamos en pecado? ¿Éramos depravados? Sí, no sé si han escuchado antes esa palabra. Éramos depravados. Naturalmente, porque buscábamos todo lo que fuera para nuestra gloria. Todo lo que hacíamos era para satisfacer nuestros deleites y placeres. Hasta las cosas buenas muchas veces que hacíamos, las hacíamos para llevarnos nosotros la gloria. Por lo tanto, no hacíamos nada para su gloria. Por lo tanto, vivíamos para la nuestra. Queríamos ser nuestros propios gobernantes. Creamos nuestras propias maneras de pensar. Hemos creado nuestras propias reglas por las cuales vivimos, echando a un lado a Dios. Así vivíamos. Esclavizados, pensando que estábamos viviendo bien, pero éramos esclavos del pecado y estábamos siendo gobernados por Satanás. Sí, mi hermano, esa es la realidad del hombre. Si tú quieres estar de acuerdo
con la voluntad de Dios, eso es lo que Dios ha revelado en su palabra. Y ese Dios, a pesar de esa depravación del hombre, por su gracia y su misericordia, abrió un medio por el cual nosotros podemos ahora entrar con toda confianza. Él dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa obra de Cristo nos hace ver a nosotros cómo Dios trata con el pecado. Es lo mismo que el apóstol Pablo lleva mencionando en los primeros 3 capítulos de esta carta, hablando sobre las riquezas del creyente en Cristo. Y lo busco rápidamente aquí, del versículo 3 en adelante: toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a tus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y cuando seguimos viendo hasta el versículo 14, hermano, wow, nos debe maravillar de conocer cómo la voluntad de Dios y lo que Él ha hecho y lo que Él nos ha mostrado a nosotros ahora. ¿Para qué? Para que ahora podamos vivir para su gloria. Eso no, lo que Dios ha revelado en su palabra no nos debe llevar a otra cosa que no sea a que Él sea exaltado y glorificado. Por lo tanto, un creyente que vela, que tiene importancia su vida espiritual, debe entender la voluntad de Dios. Mire cómo dice Colosenses 1:9, el mismo apóstol hablando sobre el mismo tema. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios, ¿qué tú le pides a Dios, Pablo, por esta iglesia en Colosas? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Mis hermanos, Dios quiere que conozcamos su voluntad, que andemos en ella. Eso es lo que hemos estado predicando desde que retomamos esta serie de predicaciones del Salmo 119. Ver la grandeza de la palabra de Dios y que eso nos lleve a ver la gloria del Dios que nos ha salvado. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos otra cosa por la cual vivir que no sea para la gloria de ese Dios que nos ha maravillado por medio de su palabra y por medio de la obra del Espíritu Santo, como Él menciona en este pasaje. El versículo luego del 5:17, mire lo que dice. El 18. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, ¿qué hacemos, Pablo? En vez de ser controlados por el vino, ¿por qué debemos de ser controlados? Sean llenos del Espíritu Santo. Yo, como la voluntad de Dios y la llenura del Espíritu Santo van de la mano. No puede haber una persona llena del Espíritu Santo que no ame la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue inspirada por su Espíritu. Y lo que Dios ha puesto en nosotros es su Espíritu para que confirme todas esas verdades y nos guíe a toda verdad y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros hemos transversado totalmente la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo exalta la obra de nuestro Salvador. Nos afirma y nos guía a toda verdad. Por lo tanto, Pablo dice, mira, que esto no te controle tu vida, mas sin embargo, sé controlado por el Espíritu Santo. El creyente debe de entender la voluntad de Dios. Un creyente que es sabio, que vela por su vida espiritual, debe de entender la voluntad de Dios, que como vimos en Romanos, que es buena, agradable y perfecta. Pero ahora la pregunta que voy a dejar en el tintero, y quiero que cada uno que está aquí se la haga
de una manera no casual, como muchas veces hacemos, sino que realmente meditemos en esta pregunta. Viendo todo lo que he dicho anteriormente, viendo la carta como la hemos visto, viendo la intención del apóstol Pablo que está trayendo a estos creyentes, quiero que se hagan esta pregunta de una manera sincera. ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios si no pasamos tiempo con Él? Hermanos, ¿cómo conoceremos la voluntad de Dios si no pasamos tiempo profundo con Él? ¿Cómo conoceremos a Dios? Fíjense, y miren a veces la incongruencia con nuestro hablar. Nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios y exaltamos a Dios. Ay, Dios, tú eres maravilloso, glorioso, pero te quiero lejos de mí. Hermano, yo no digo esto por usted, yo lo digo por mí muchas veces. Yo lo digo por mi vida devocional muchas veces. Yo creo que el pastor Luis León y yo estamos de acuerdo en una cosa, que esta pandemia, este coronavirus, lo único el provecho que le he podido sacar es hacer más profundos, más constantes mis tiempos con Dios. Porque es incongruente yo decir, yo amo a Dios, pero no quiero pasar tiempo con Él. El pasar tiempo con Dios no es únicamente escuchando música cristiana. El pasar tiempo con Dios no es viendo programas cristianos. El pasar tiempo con Dios es cuando abrimos su palabra y, como hemos visto en la actitud del salmista, esa actitud humillada, humilde, enséñame, hazme andar por tus caminos. Así nos ponemos delante de Dios, Señor, soberano, glorioso, incomparable, Dios creador de los cielos y la tierra, que ha llamado a este pecador a salvación, no por nada bueno que él ha hecho, sino por la obra perfecta de Cristo. Voy a abrir tu palabra, Señor, confronta mi corazón. Quiero conocerte. Hermano, la motivación de el por qué nosotros hacemos las cosas va a definir todo lo demás. Nuestros labios pueden alabar a Dios. Nuestra boca puede abrirse cada vez que escuchamos algo que nos gusta, que diga cualquier pastor. Pero si eso, como el apóstol Pablo está hablando aquí, si eso no se ve en un estilo de vida transformado, tenemos un gran problema. Porque estamos en mejor estatus que los fariseos. Sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, mis hermanos, abramos la palabra de Dios. ¿Eres creyente? ¿Has nacido de nuevo? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Ah, sí, yo lo hago. Sí, hazlo más. Esto no se trata de llegar a una meta. Ah, no, es que ya yo estoy haciéndolo 3 veces al día. No, pues, está bien con eso. No, esto es constante. Que gobierne su palabra en nuestra vida. Que gobierne su voluntad en nuestras vidas. Que conozcamos esa voluntad para vivir para su gloria, para que Él sea exaltado, Él sea glorificado. Porque no debe haber más nada para el creyente que nos anime, que no sea que nuestro Dios sea exaltado y glorificado gracias a lo que Él ha hecho a favor de nosotros, porque no lo merecíamos. Pero a veces actuamos como si lo mereciéramos. Como que Dios nos necesitaba para ser más glorioso. No, mi hermano. Por lo tanto, un creyente debe entender la voluntad de Dios. Y un creyente que entienda la voluntad de Dios es un creyente sabio. Un creyente sabio y que tiene en alta estima su vida espiritual. Por lo tanto, dejo la pregunta: ¿cómo conoceremos la voluntad de Dios si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo conoceremos la voluntad de Dios si todo lo que está alrededor del mundo gobierna? Mi trabajo es primero, esto es segundo, esto es tercero, y Dios, si me queda tiempo, es Dios. Si me queda algo de tiempo en mi agenda, no está Dios en la agenda, Dios no está ni en mi agenda.
Hermanos, seamos intencionales, examinemos nuestros corazones, para eso oramos. La palabra de Dios es lo que me lleva a ver esto. A veces yo no soy el mejor en esta área. Yo necesito crecimiento en entender la voluntad de Dios. Y que eso sea lo que maneje mi vida. Pero Él es bueno. Y Él es lleno de gracia y bondad. Que una oración así, mi hermano, Él no echa fuera, Él escucha. Y Él trabaja en nuestros corazones. Como estaba hablando con un hermano Iván hoy, ese versículo favorito mío, y puede ser el favorito de muchos de ustedes. Filipenses 1:6. Lo que nos da esperanza y lo que me da mi esperanza a continuar en esta carrera de la fe es que el que comenzó la obra en mí, Él la va a terminar. Por lo tanto, mis hermanos, oremos, examinemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos manejando el tiempo? ¿Y cómo estamos profundizando en conocer la voluntad de Dios? Un cristiano sabio, un creyente sabio, tiene su vida espiritual en alta estima.